Bueno, y el día de hoy estamos en este podcast llamado Llegando, donde contamos historias de vida, historias de inspiración, de todas esas personas que han logrado grandes cosas en la vida, que han ido, que han sido perseverantes, que han dado su milla extra. Están aquí para contarnos cómo lo hicieron y el día de hoy estamos con una gran persona que se llama David Díaz. El señor David Díaz está acá para contarnos cómo ha sido este paso de su vida en Estados Unidos. Él llegó hace unos años y pues nos va a contar de su historia. Bienvenido, señor David. ¿Cómo está? Muy bien. Don David, cuéntenos un poco sobre usted, qué ha hecho, qué le gusta. Bueno, cuéntenos cómo ha sido un poco de su vida. Bueno, yo llegué aquí a Estados Unidos en el año 2002, para el invierno del 2002. Ok. Don David, ¿cómo eran los inviernos en el 2002? Parecidos a los que estamos viviendo hoy en el 2025. No, para esa época los inviernos eran mucho más fríos. Tal vez de pronto al día de hoy que son donde cae menos nieve y eso, para esa época eran mucho más fríos los inviernos. Ok. Y cuando usted llegó a este país, ¿qué lo trajo, don David? Bueno, yo de este país yo vine con la oportunidad de tener un trabajo aquí porque al país donde yo vivo no hay una oportunidad de trabajo, entonces se me presentó la oportunidad de venir a este país a hacer un trabajo en el área forestry. Ok. ¿Y qué tal ha sido para usted ese proceso? ¿Es, ¿Era más fuerte en su país natal o en este país, toda esa área? ¿Dónde era más difícil, aquí o allá? Eh, pues como al principio aquí fue bastante difícil acomodarse uno a una nueva cultura y de pronto hacer trabajos más fuertes que en mi país yo no hacía. Aquí uno viene y tiene que hacer trabajos que tal vez en la vida no se había imaginado que lo iba a hacer. ¿Cuál fue ese primer trabajo que a usted lo marcó? Mi primer trabajo aquí en este país fue sembrando, sembrando pinos, árboles. Diariamente teníamos que, para poder sacar un sueldo, plantar 2.000 árboles de pino al día. Wow. ¿Cómo era eso de plantar 2000 árboles de pinos al día? ¿Cómo logra una persona plantar 2000 pinos al día? Cuénteme un poquito de eso. Bueno, en realidad pues se iniciaba muy temprano, salíamos de la casa a las 4 de la mañana para llegar a los terrenos donde tendríamos que plantar los árboles como a las 7 de la mañana. Más o menos para plantar esos 2.000 pinos lo hacíamos en unas 8 horas de trabajo. A la persona que le rendía más, pues lo podían hacer, plantaban 3.000 pinos, pero yo en lo personal lo máximo que alcancé a plantar eran 2.000 pinos. Ok. Y wow, yo pienso que 2000 pinos, 2000 pinos a mí se me hace una cantidad grande. ¿Y lo hacían en los inviernos? En esos inviernos fríos, ¿los acompañaba la nieve? ¿Los acompañaba el agua? Cuénteme un poquito de eso. Sí, la plantación aquí en Estados Unidos se hace de los meses de enero a marzo, o sea, en la época de invierno, Ok. cuando, cuando las temperaturas oscilan más o menos los cero grados centígrados. Ok. Wow. ¿Y qué tal fue ese cambio? ¿Sentía que el frío entraba
en sus huesos? ¿Sentía que alguna vez sintió que no iba a ser capaz con ese proceso? Sí, hubieron días muy difíciles, sobre todo cuando se enfermaba uno y tendría que igual salir a trabajar, porque a nosotros nos pagaban era de acuerdo a lo que plantáramos. Si no plantamos nada, pues no ganamos nada de salario ese día. Ok, bueno, siento que estamos hablando con una persona que llegó hace cuánto tiempo acá, David. ¿Ya eso hace cuánto tiempo fue? Hace 23 años. 23 años. Y, don David, usted, de todo lo que ha pasado y transcurrido, ¿hay alguna decisión que usted diría yo la tomaría de una forma diferente a la forma de abordar este país? ¿O siente que usted se acopló a la cultura, a los cambios, a todo? ¿Qué piensa? Pues yo pienso que pues como en esas épocas era un poco más difícil por la tecnología, porque en esa época todavía, cuando llegué a este país no había los celulares, no había nada de redes sociales, era más difícil, por decir, para uno buscar un empleo mejor. A Ok, mí sí me hubiera gustado de pronto más temprano haber emprendido algo para, para agilizar muchos un, procesos. un proceso más rápido, pero para la época yo pienso que pues lo hice bien porque hice como un proceso despacio, pero que al final pues me ha dado mis frutos. Ok, por ahí dicen que uno es bendecido en la tierra de su aflicción. ¿Qué tanto cree usted de eso? Sí, sí, esto aquí, a pesar de que es duro, pues gracias a Dios he podido real- Crecer. cumplir unos sueños que tenía que tal vez en mi país nunca lo hubiera podido hacer. Bueno, y ahora yo quisiera preguntarle, ¿cómo era Estados Unidos cuando llegó, haciendo un comparativo al Estados Unidos de ahora? Bueno, para la época que yo llegué, la economía en este país era mucho mejor. Ok. Las cosas en los supermercados, el coste de vida era mucho más bajo. Usted tenía más, aunque se ganaba aparentemente menos dinero, pero yo siento que él tenía uno más poder de adquisición que lo que ahora puede uno hacer. ¿Cómo ve al inmigrante de ahora versus al inmigrante de hace unos años, enfocándonos en su país? Esto, no, pues ha sido, es un cambio total, porque ahora para el inmigrante que llega ahora se le han facilitado mucho más las cosas. Pueden trabajar en fábricas, en otras cosas más suaves, porque hay más oportunidades. Cuando yo llegué a este país era muy difícil inclusive entrar a una fábrica. Ese era trabajo solamente para los americanos. Era muy difícil que un hispano pudiera entrar a acceder a esos trabajos. Ok. Y, don David, ¿qué consejo le daría usted a esas personas acerca de lo que es la vida en Estados Unidos? Es- pues yo le aconsejaría que lo principal, las personas que están llegando aquí, que aprovechen la oportunidad que Dios les ha dado de estar acá, sobre todo ahora que la mayoría de personas que llegan a este país les dan unas posibilidades de tener sus papeles en regla, que eso le facilita mucho más la vida aquí en este país. Y Okay. sobre todo que aprovechen, que no piensen que porque tengan las cosas fáciles, eh, esto, piensen que algún día de pronto van a tener que regresar a sus países o hagan sus proyectos a futuro. Lo principal que yo le digo le daría un consejo es tratar de emprender uno por sí solo para hacer empresa aquí en este país, para no tener que depender de estar siempre buscando un trabajo y si lo echan a uno, pues quedas, porque aquí en este país
una de las cosas que tiene es que pues, usted tiene que trabajar siempre. En el momento que usted deja unas semanas en trabajar y si usted tiene familia, se va a ver en problemas porque aquí todo el tiempo se va a tener que pagar su renta si está pagando su casa, su carro. Aquí las cosas son fáciles para adquirir, pero también tiene que estar uno siempre trabajando, porque en el momento que queda uno sin trabajo, Enfocado sí, en el enfocado en lo que trabajo. hace. Ok, si una persona estuviera en su país de origen y quiere venirse, ¿qué le diría a usted que tuviera presente antes de hacer? Bueno, primero que todo yo le diría que lo piense bien y que no crea, o sea, que piense bien y que planee bien las cosas antes de venirse. Y que piense que aquí las cosas no son tan fáciles para cuando se llega. Cuando se llega tiene que pasar por un proceso, que mucha gente no entiende que va a llegar al siguiente día y el siguiente día va a poder estar mandando dólares. Aquí es un proceso de adaptación. Si usted llega como nuevo a este país, tiene que pensar en tener su carro porque aquí el carro es algo indispensable para moverse, para su trabajo. Tiene que traer dinero para rentar un apartamento, porque aquí ya he visto casos de gente que viene acá y piensa que aquí todo lo dan. Sí, hay cosas que dan, pero uno tiene que venir siempre prevenido para poder acomodarse al menos unos 3 meses para mientras usted consigue un trabajo. Ok, don David. ¿Está agradecido con este país? Sí, muchísimo. Yo, primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad que me dio venir a este país, porque yo nunca soñaba con haber venido a este país y Dios me dio la oportunidad. Y sí, estoy muy agradecido con este país porque me ha hecho, me ha hecho ver muchas cosas diferentes a las que de pronto veía en mi país. Y Ok. ya me da la posibilidad de superarme. ¿Y aún piensa que en ese país fluye leche y miel, don David? Pues este país para el trabajador siempre va a haber una oportunidad aquí en este país de tener las cosas. Aquí en este lado lo que digo yo es que la persona que le gusta trabajar, aquí le va bien. Ok. Don David, es usted muy, muy amable y pues esto ha sido Llegando, el podcast donde hablamos de historias de vida y cómo es llegar a nuestros sueños, a nuestros proyectos, porque llegar no es solo llegar a un sueño. Hay muchas, muchas cosas, por pequeñas que parezcan, llegar a un nuevo hábito, llegar a nuevas cosas que realmente nos ayudan. Y esto es Llegando. Hoy estuvimos con David, un gran ser humano que nos contó acerca de lo que ha sido vivir en Estados Unidos. Bye bye.